Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Versión de Arte, un programa cultural. Esta vez vamos a hacer algo diferente porque vamos a hablar de una exposición de Elena Augusto, de mí misma, y esto va a ser como un programa donde quizás el comentario sea una visita a la última exposición que he hecho en las salas de cultura de Cizur Mayor, Navarra. Y quería con ustedes compartir este momento que para mí ha sido muy importante, ya que resume la labor de investigación que he realizado durante los años 2024 y 25, de lo que llevamos de este año 25, que ya estamos terminando prácticamente. Esta exposición se inauguró el día 7 de noviembre y finaliza el 30, casi 3 semanas, donde he podido compartir con el público que fue a la inauguración, incluso algunas visitas que se han realizado, visitas guiadas. He podido compartir esta emoción de crear obras nuevas, porque yo vengo del mundo de la pintura, como bien saben. Yo hice Bellas Artes, la especialidad pintura, y nunca he conseguido con la pintura provocar la emoción o incluso la investigación que creo conseguir con estas nuevas piezas y esta nueva técnica que vamos a analizar de alguna manera. Actualmente estamos viendo algunas imágenes de la sala Cizur Mayor, donde, como ven, es un espacio diáfano, blanco, que la verdad invita a que el color resalte más, y sobre todo la importancia de la iluminación, que sí es muy cuidada, y donde vemos que por algunas piezas, sobre todo en algunas piezas, la importancia de la sombra que crea la propia pieza sobre la pared. De ahí la importancia de la luz, que es de lo que estaba queriendo decir. Cizur Mayor, tengo que darle las gracias por el acogimiento que he tenido. Hay todo un equipo técnico detrás importante. Dar las gracias a todos. No me sé los nombres de todos, lo cual prefiero decirlo así. Es un equipo que realmente escucha, un equipo que quiere participar, que aporta también su opinión, y donde vemos que tanto lo que es la carpeta más gráfica, ¿no? Cartelería, tarjeta, incluso los anuncios hacia los medios de comunicación, están muy bien, muy presentes, muy bien trabajados, lo cual eso es importante para que la exposición funcione y tenga una repercusión social. Y luego, lo que he dicho, ¿no? El apoyo humano que hay constantemente con todo el equipo. Así que vamos a hablar quizás de lo que he querido presentar en esta última muestra. Esta evolución que estoy diciendo empieza en el año 2023, finales del 2023, y sobre todo llega a unas conclusiones muy importantes desde mi perspectiva, con un material que yo siempre he querido buscarle salida, que es el papel, con el que yo manipulo y consigo, a través del alambre, hacer que este papel consiga una maleabilidad importante. Aquí vemos piezas donde la resina también es una resina que participa en la composición, pero el secado de esta hace que la pieza se convierta en un módulo bastante rígido, lo cual hay una especie como de dualidad entre la maleabilidad de la tira de papel con el alambre. De ahí que vemos esas formas, ¿no?, de movimiento, pero que de alguna manera en algunas zonas donde yo coloco esa resina se pierde esa maleabilidad, y entonces, como vemos en esta pieza, por ejemplo, vemos que hay una especie como de diálogo entre dos partes, ¿no?, la parte más dura y la más flexible. Entonces, esta investigación de piezas, en donde en un principio evito el color, justamente para salir totalmente del mundo de la pintura, va a ir poco a poco en ese año 2024
a integrar, como en estas piezas, por ejemplo, el color bastante primario, el amarillo, el azul y el rojo, aunque en dosis muy pequeñas y prácticamente simbólicas, vamos a decir, ¿no? Las piezas terminan siendo imágenes con mucho volumen que no pretenden en ningún momento parecerse a ningún tipo de imagen, aunque pudiéramos entender que quizás sí hay una intención buscada hacia algo más vegetal o incluso animal, yo diría, ¿no? Pero tengo que decir que el comienzo de la creación de cada una de estas piezas parte de cero, donde la materia hay que construirla, que es esas tiras, como yo decía, con el papel de periódico, voy enroscando esa tira hasta que se convierte en una especie como de cinta que a ella voy enroscando ese alambre de acero o incluso de bronce o de cobre, que luego con ellas voy a ir acumulando cantidades de cintas o de tiras para luego conjugarlas y crear estas piezas que estamos viendo, ¿no? Al final decido que ciertas partes se endurezcan o se tapen de alguna manera para que se crean zonas más en negativo o más en positivo, y en total al final conseguimos que la pieza pues tenga esta personalidad o presencia, como decía, bastante híbrida, en donde tanto lo móvil como lo fijo, vamos a decir, pues se conjugan y dialogan con el espacio, como decía, muy importante a la hora de colocar el elemento en la pared. Todas las piezas realizadas en este momento, en el año 2024, están pensadas para colgarlas en la pared, con cierta distancia, para que el volumen de ellas, con la interacción de la luz, provoquen unos dibujos de sombras en la pared que también pues recuerdan un poco ese inicio mío dentro del mundo de la pintura entendida de una manera clásica. Lo que no he dicho desde el principio es el título de la exposición, que creo que es importante. El título es Cruce entre límites tradicionales, que quiere decir que hay una observación, ¿no?, de las definiciones que hasta ahora hemos tenido de lo que es pintura o qué ha de ser pintura o qué ha de ser escultura, y ahí tengo una especie como de lucha por querer romper algunas definiciones, de ahí que mis obras finalmente no son ni pinturas ni esculturas, o son pinturas y esculturas también, ¿no? Cada uno de nosotros, yo creo que está esa libertad de interpretar o de presentar o de querer entender la obra de una manera más personal. Las piezas que he llevado en la sala de Cizur Mayor en total serán como unas 36 piezas, de las cuales la primera parte, que hemos dicho que es la más rígida, pues habría como unas 15 aproximadamente, y termina esta serie más rígida con color, que ya vemos que van apareciendo algunas piezas que se adaptan hacia un paso nuevo que voy a descubrir en el año, bueno, que voy a desarrollar durante el año 2025, y son esas piezas que vemos que son más blandas y que se apoyan de alguna manera hablando entre lo que es la pieza más rígida y la pieza más blanda, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, que es de suelo, es la única, Xavi, si me la puedes pasar hacia atrás, es una pieza, no, esta no, esto, bueno, es una vista, ¿no?, de ella. Esta es la única pieza que está en el suelo, y es un poco el punto y aparte cuando paso de una técnica a otra, esta, donde vemos que el apoyo es necesario desde el suelo, y donde ya vemos que la pieza está buscando otra explicación, ¿no?, de su ser, de su origen, donde vemos que lo maleable ya desaparece totalmente, y ahí es cuando yo me cuestiono si realmente quiero seguir por ese camino. Y decido darle más la oportunidad a que lo blando, lo maleable,
sea exclusivo y dejo esa resina que al secarse endurece para utilizar otra que justamente al secarse provoca esa posibilidad de todavía doblar y estirar levemente o torcer, enroscar incluso, que son las piezas que ahora vamos a ver seguidamente, que yo les llamo las piezas de cruce o heterosis o vigor híbrido, estas piezas, ¿no? Donde vemos que aquí ya hay otra intención. La intención es mucho más de jugar con la posibilidad de que la propia pieza tenga muchas posibilidades de existencia, es decir, que aquí la vemos colocada desde una postura, pero si la manipulamos, de ahí la libertad de que el espectador pueda coger la pieza y colocarla a su parecer o a su búsqueda de encontrarse enfrente de una pieza manipulada por él mismo, podemos darle a una de estas obras muchas vistas o posturas, como lo que vimos también en una exposición que hice en Zarauz, en Torrelucea, este verano. A partir de ahí, todas estas obras que vemos actualmente en pantalla son obras que no tienen alambre, desaparece el alambre y solamente es papel con esa resina blanda, elástica, que aporta a la obra esa posibilidad de cambio de visión, ¿no? y de composición incluso. No se pierde el origen de la obra, siempre serán formas que de alguna manera no pierden su esencia, pero sí puede ser, sí podemos jugar con ella, con este movimiento de esa flexibilidad de la pieza, para que pues podamos romper justamente esa definición de obra, la obra que parece que siempre la pensamos de una manera y cuando la terminamos solo tiene ese final único y exclusivo de obra, ¿no? Instalada, colgada, apoyada, y que no tiene más que esa sola vista, ¿no? Estas obras justamente lo que permite es que haya muchas más vistas y muchas más opciones a la hora final de decir, bueno, ¿y cómo es la obra? ¿No? Pues maleable y cambiante, perdón. Bueno, yo creo que también tengo que explicar que toda esta investigación es una investigación que todavía está en curso. No tengo del todo terminada la definición de qué es lo que estoy haciendo. Sí que intento por lo menos no repetir y sí avanzar en todo lo que es la investigación de este material, ¿no? Que aporta, de estos materiales que me aportan ese juego, ¿no? de formas y de ideas también, donde hablo sobre todo de ese vigor híbrido o heterosis, que significa que de dos materiales, por ejemplo el papel y la resina, hago una fusión de estas dos obras, de estos dos materiales, para que yo pueda conseguir que el papel sea otra cosa que nosotros entendemos como un soporte para dibujar, por ejemplo, ¿no? Sino que también es un material con el que se puede construir formas tridimensionales, con lo que se puede también, pues, por supuesto, pintar, porque estas últimas piezas están también adquiriendo más color. Estas piezas maleables y de heterosis, como la que estamos viendo, por ejemplo, ya empieza a haber color. Este color, por cierto, lo estoy pintando con acuarela, que también para mí es importante que cuando intervengo con la materia de la acuarela sobre el papel, no pierda el que se vea que es periódico. Es un papel pensado para que haya una especie como de presentación de lo que en la vida estamos viviendo, de ahí que el periódico sean las noticias de nuestra existencia actual, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de explicar también en qué tiempo estamos, ¿no? Entonces, el que se vea que son papeles del periódico y pintados luego con acuarela, esa transparencia de la materia me permite hacer un guiño a hoy, ¿no? A hoy y al momento que estamos.
Como decía antes, esta obra es una obra que está en proceso de definir, está en proceso de investigación. Creo que todavía estoy en el camino, no cierro el que tenga que seguir moviéndome en este aspecto de trabajar sobre diferentes resinas, incluso varios módulos, en vez de hacer en uno, pues hacer varios módulos que se interactúen entre ellos y puedan ocupar el espacio de una manera mayor, que las obras adquieran más dimensión, en fin, hay todavía un largo recorrido que creo que es bueno, mi meta próxima a trabajar y bueno, pues esto es lo que hasta ahora he conseguido en el año 2025. Francamente estoy bastante contenta. Veo que hay algo que me llama la atención, que es esta búsqueda hacia lo diferente. Y bueno, pues ahora vemos, por ejemplo, esta parte donde el artista se convierte en un material más y donde la acción con la pieza construida entre ambas partes, artista y pieza, se convierten en una sola materia, ¿no? Y ahí se ve mi lado más bueno, de bailarina que tuve en una época importante de mi vida, en los años 90 hasta el año, bueno, no, incluso 86 hasta el año 91. La danza se ha convertido en algo que de alguna manera nunca desaparece en mi trayectoria, en mi larga trayectoria, y ahora desde luego muchísimo más, donde veo que por fin he conseguido un lenguaje que aporta esa posibilidad de actuar con las piezas construidas y francamente me encuentro muy a gusto con ellas. Bueno, pues yo creo que esta ha sido un poco la visita, resumen de esta última exposición en Cizur Mayor, que ustedes tienen hasta el día 30 de noviembre para acudir. Ya sé que son muy poquitos días los que os dejo para poder organizar esa salida a este espacio. Y quiero que esta especie como de soliloquio termine con un pequeño vídeo que también he editado, donde se me ve haciendo una interacción entre una pieza que no está ahí presente en la exposición, pero que sí la llevé el día de la inauguración, y el público que acudió vio pues cómo este nuevo lenguaje de mezclar la obra más manual con el propio artista se conjuga y bueno, termina siendo lo que ustedes van a ver ahora como final de este encuentro con ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Creo que el arte está hecho para que el ser humano sea mucho más feliz, y desde luego es así como yo me considero y me encuentro cuando realizo este tipo de trabajo, y sobre todo cuando hago que ustedes puedan disfrutarlo y puedan servirles para encontrar esa paz y esa belleza en la vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós a todos.